Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitir que Enfoque llegue nuevamente a sus hogares como todos los días sábados. Esta noche vamos a hablar sobre la transición, pero no esa transición formal que debe estarse llevando a cabo entre el equipo de trabajo del presidente electo Jimmy Morales y el equipo del gobierno del presidente Alejandro Maldonado, sino de la transición que está ocurriendo, esa transición casi obligada que estamos viendo, que se está produciendo sobre todo muy marcada por la crisis en salud pública. Está con nosotros Renzo Rosal, él es columnista de la revista Crónica y también de otros medios de comunicación y analista político. Renzo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que estamos llegando a una etapa de esa transición en donde vale la pena ir analizando qué es lo que está sucediendo en el país, qué debería estar sucediendo, qué debería estar haciendo el presidente electo Jimmy Morales, porque si bien es cierto que muchas personas consideran que aún no es su responsabilidad, la verdad es que a partir del momento en el que se inicia él como presidente electo, pues está prácticamente no gobernando, pero sí involucrado en esa transición. Claro, totalmente de acuerdo, y yo creo que se está, en concreto, primero agradecer el espacio, desperdiciando la transición. Es decir, por un lado, tomando en cuenta la naturaleza de este proceso. Así que estamos hablando de un gobierno, especie como de gobierno provisional, que le está entregando la estafeta a un nuevo gobierno. Entonces hay una especie como de transición y dos tipos de transición acumuladas que se debería de utilizar de mejor forma. Lo segundo es lo que tú planteabas, es decir, y ahí instalada la agenda de crisis por lo menos de los primeros 2 años de la gestión de Jimmy Morales, ya está sobre la mesa, le guste o no, le interese o no, pero ya está planteada. Y lo tercero es que obviamente el ánimo, digamos, el tipo de interés ciudadano es marcadamente distinto. Entonces, en positivo, por supuesto, esos 3 factores dan como resultado que se debería estar aprovechando de mejor forma la transición. Por ejemplo, ya se estaba mencionando el tema de la crisis de salud, debería de ser la prueba fundamental para que el equipo entrante del área de salud estuviera ya involucrado y conociendo. Incluso podrían hasta sugerir, no ordenar porque no les corresponde gobernar, pero sí sugerir las líneas que se deben seguir, que serían las que a partir del 14 de enero se deberían continuar. Y al final de cuentas, tomar en cuenta que la gestión de Jimmy Morales, si bien legalmente arranca el 14 de enero del próximo año, en la práctica, en términos políticos concretos, ya arrancó. Es decir, porque encontramos, por eso hablaba de 2 transiciones al mismo tiempo. El equipo del licenciado Alejandro Maldonado y compañía están, digamos, deteniendo la peña en un proceso, básicamente tratar de contener que la crisis no termine de agudizarse todavía más, pero en el camino Jimmy Morales ya le toca no gobernar, no tomar decisiones, pero al menos empaparse, enterarse. Entonces, si uno lo leyera esto, Jimmy Morales lo debería leer en positivo. Es decir, ya tiene la mesa en buena medida servida para ir tomando experiencia, ir conociendo muchos detalles que si no los hace ahora, si no los quiere comenzar a hacer en enero, le va a repercutir en un desgaste anticipado y en un proceso, digamos, experimental que le lleva a aquellos que no han querido conocer con anticipación de qué se trata la administración pública. Está claro que hoy las crisis reflejan las enormes profundidades de la corrupción, las enormes profundidades de las precariedades de los recursos públicos. Entonces, no es un proceso que se vaya a conocer en semanas, en pocas semanas o en horas. Así que con mayor anticipación me presentan a mí de qué se trata el asunto, yo puedo, por lo menos, si no dar opinión, al menos empaparme. Esa debería de ser, yo creo, que la visión que debería tener el señor Morales. Hay otro aspecto que es importante, digamos, tradicionalmente en las últimas elecciones presidenciales, pues obviamente media vez se nombraba presidente electo, como que todos nos volteábamos y seguíamos viendo hacia el gobierno en funciones.
Sin embargo, y luego esperar al 14 de enero para empezar a ver la ruta que se iba a seguir, si había transparencia, en fin, todavía se le daban los famosos 100 días de beneficio de la duda, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, a mí me da la impresión que producto de ese movimiento ciudadano que se dio entre abril, mayo, junio y julio, la gente quiere ver más resultados, la gente espera ver transparencia. Por ejemplo, hubo bastantes críticas al presidente electo porque la forma en que manejó la denuncia que se hizo a uno de los miembros de su equipo por haber hecho copy-paste, el plagio famoso de obras. Luego también se le criticó de alguna manera el que se retirara de las discusiones del nuevo presupuesto, pero que no se explicara a fondo por qué se estaba retirando, y entonces prácticamente se dejaba en manos del Congreso y de la Comisión de Finanzas, sobre todo, un Congreso muy cuestionado, se dejaba en manos de ellos como que si ellos tuvieran la potestad absoluta, cuando en este momento sabemos todos que la población lo que quiere es que los políticos tengan la menor potestad posible para hacer y deshacer. Claro, hay que tomar en cuenta en esa misma línea que esa transición tiene que ser, mejor dicho, en la práctica, totalmente distinta a las anteriores. Las anteriores han sido como más simbólicas, han sido más respetuosas, digamos, de los tiempos y demás. Ahora, el detalle es que el paso de la estafeta ya se dio. Y por lo tanto, sí llama la atención, digamos, que el equipo entrante o no termina de entender de qué se trata el asunto y ha asumido con mucha pasividad, además, amén de los errores, el tema de la transición. Por eso asegurar al principio que ha sido, de momento, es como se ha ido desperdiciando. Yo creo que encima de todo están este tipo de situaciones, es decir, lo errático que han sido los primeros pasos del señor Morales en la transición. No me refiero tanto solo a él, sino también al resto de su equipo. Adiciono al tema, digamos, del tema del plagio, el que previamente, días antes, el señor Lam había cometido, digamos, algunos declaraciones públicas que no eran necesariamente las más correctas, digamos. Sí, que no quería candados. Después, cuando fue un poquito que se hizo mención del equipo del Banguat que se inventa el PIB, cuando él mismo durante mucho tiempo fue funcionario del Banco de Guatemala, y ahí no hay como inventos, digámosle. Entonces, ese tipo de deslices, sumado después la gota que derrama el vaso, que es lo del plagio, termina dando una muy mala impresión. Pero a veces no hay que perder de vista que el resto de la comisión de transición tampoco tenía, digamos, que un perfil muy alto. Uno hubiera esperado tener ahí, no necesariamente a los ministros del siguiente gabinete, pero al menos gente de un talante, de un conocimiento, que realmente pudiera haber un tete a tete con el equipo de transición del gobierno saliente. Bueno, hubo otra, y esa la repite constantemente en varias entrevistas posteriores el presidente electo, en el sentido de que haciendo críticas a la prensa y diciendo que la libertad de prensa debe estar condicionada a la publicación de la verdad. Y esto es una declaración muy preocupante, porque yo quisiera recordarle a nuestros estimados televidentes que en Venezuela, en Ecuador, los gobernantes, en aquel entonces Chávez y Correa, han estado insistiendo en que la información tiene que ser veraz, oportuna, critican mucho a la prensa, pero obviamente el problema es quién califica la veracidad, porque los funcionarios siempre dicen que lo que publica la prensa es mentira, y entonces es un mensaje que no entusiasma en cuanto a materia de libertad de prensa, y eso lo ha repetido incluso en la entrevista que llevamos esta semana en la revista Crónica, que por cierto no aborda con profundidad los temas que se le plantean, pero en ese tema él incluso dice que él va a recurrir a los tribunales de imprenta, cosa que podría hacer, por supuesto, pero que el mensaje es complicado. Claro, es negativo plantearlo inclusive anticipadamente. Además, cuando no se trata de una opinión que dé por ahí suelta, sino cuando Jimmy Morales, en ese caso, se ha sido consistente. O sea, en todas las entrevistas o en muchas de ellas que ha dado nacional e internacionalmente, ha dicho eso. Entonces yo creo que es un mal presagio.
precisamente primero por las experiencias latinoamericanas que no son para nada alentadoras, segundo porque anticipadamente, valga la redundancia, está generando un proceso de los medios de comunicación, pero todos aquellos que en buena medida estamos alrededor del asunto, un proceso también de ponernos a la defensiva y de comenzar a marcarle la pauta, porque en esencia lo que hay de por medio es el concepto de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? O la verdad de él, o la verdad de quién. Entonces yo creo que alrededor de eso sí me parece que es preocupante que anticipadamente en la agenda pública del siguiente gobierno se coloque un tema que en lugar de, digamos, de contribuir al tema de las libertades y al tema de también de manejar adecuadamente el diálogo con los medios de comunicación, con los generadores de opinión, de anticipadamente se genere un proceso que pudiera en cualquier caso marcar una contracción de libertades y que me parece que eso sería muy lamentable. Vamos a ir al primer corte comercial, volvemos inmediatamente con más de este tema interesante, este tema que a todos nos debe interesar y sobre el cual debemos poner mucha atención, la transición que está ocurriendo del gobierno de Alejandro Maldonado hacia el gobierno de Jimmy Morales, que principiará el 14 de enero próximo. Estamos de vuelta con Enfoque, una producción de su canal Antigua y la revista Crónica. Esta noche conversamos con Renzo Rosal sobre el tema de la transición política que se está dando en Guatemala. Renzo, nos quedamos un poco con las declaraciones del presidente. Esta semana en la revista Crónica precisamente se toca el tema de las penas de Jimmy Morales y se plantea que, bueno, la primera pena es el presupuesto porque va a marcar mucho el camino y el rumbo y lo que él pueda hacer o no pueda hacer en su gestión. También tocamos el tema de la conflictividad social que hay en Guatemala, que no es fácil, que ahorita pareciera como apaciguada, pero obviamente es algo que está ahí latente. Sus declaraciones, yo no sé si erróneas, pero sus declaraciones que no transmiten a la población una fuerza de que va a ser un gobierno que va a luchar con la transparencia, contra la corrupción, perdón. Y en la entrevista que se le hace precisamente en el tema de la lucha contra la corrupción, habla nuevamente de que si la cabeza es transparente, pues van a haber cambios. Pero en realidad eso pareciera como un discurso de campaña, porque ahora esperaríamos que ya tuviera claro cuáles son los primeros pasos que va a tomar en esa lucha contra la corrupción. Totalmente de acuerdo. Y ahí tomar en cuenta, como ya se mencionaba un poco en el segmento anterior, que la luna de miel tradicional va a ser corta o ya diremos en la práctica ya ni aplica. Ya estamos viendo que inclusive cualquier tipo de deslices, ahora la ciudadanía, redes sociales y demás está absolutamente lista, presta y dispuesta. Entonces creo yo que Jimmy Morales tendrá que refinar bien cuál va a ser su plan de gobierno. Porque de momento hemos hablado sí de equipos y demás, que por supuesto es importante, pero hemos dejado de lado un asunto que es absolutamente crucial, el plan de gobierno, que no es para nada la propuesta electoral de Jimmy Morales, que además fue bastante ríspida, también débil, pero damos la traducción en términos de darle racionalidad, recursos, prioridades, a qué le va a meter fuerza, eso todavía estamos pendientes de que nos lo diga categóricamente, para dejar de plantear temas en general, sí, la salud, la educación, pero eso es como, diríamos, el amor a la madre, pues, sino el detalle, y ahí es ahí donde el tema de la corrupción
creo que Jimmy Morales lo está tratando erróneamente como un tema, como un segmento, cuando la ciudadanía le está diciendo, ese es el tema. Ese es como que dice el gran paraguas que se le está pidiendo a este gobierno entrante, inclusive más que cualquier otro de atrás, es que todo lo que lleve a cabo o la mayoría de acciones estén bajo la bandera, digamos, de la lucha contra la corrupción. Entonces, a la medida en que solamente nos quedemos en generalidades o en decir, como yo soy idóneo o yo soy respetable o yo soy, digamos, transparente al resto, ese tipo de discurso ya no queda. La ciudadanía hoy está cada vez más atenta, más juiciosa y también más exigente. Yo creo que esa exigencia que ahorita en esta transición la estamos viendo todavía en una especie como de compás de espera, en enero va a arreciarse. Y ya están planteadas, inclusive casi que el mismo día que tome posesión, ya hay manifestaciones que se han ido gestando y se van a dar. Y de ahí en adelante, el escenario de las crisis, no solo las que ya lleva de arrastre, sino las otras que de momento están como de calma chicha, pero que van a fortalecerse, se van a incrementar y le pueden colocar un inicio de gestión bastante complicado. Entonces él tiene que aprovechar este proceso otra vez de transición para preparar bien tanto su propuesta como los contingentes, digamos, los equipos que van a hacer frente a lo que ya está planteado. Insisto, de lo contrario lo va a comer las circunstancias y se va a quedar, en el mejor de los casos, como un gobierno que no va a tener posibilidades de maniobra más que para contener crisis. Y por eso es que a mí me parece muy importante que el equipo de Jimmy Morales debiera estar involucrado, muy cercano, conociendo, palpando el tema de la crisis de salud pública. ¿Por qué razón? Porque a partir del 14 la gente quiere resultados y los resultados no se pueden dar de un día para otro, y en cambio sí se podrían empezar a gestionar situaciones que le permitan a él enfrentar mejor esa crisis. Claro, de hecho, si uno quisiera hacer aún más, digamos, retar más al tema, ya está el escenario para que los gabinetes, por lo menos el gabinete social, encabezado por el tema de la salud, el gabinete económico, encabezado por el tema presupuestario, y el gabinete de seguridad, al menos esos tres gabinetes, pues no con esos nombres porque no ha tomado posición, pero al menos esos grupos de trabajo deberían estar muy activos y muy pegados al equipo saliente para estar viendo de qué se trata el asunto. Insisto, me parece que eso es algo que no se está haciendo. De pronto los técnicos del equipo de Jimmy Morales lo están haciendo en gabinete, pero ahorita no se trata de hacerlo, digamos, atrás de bambalinas, sino se trata también de jugársela, de ver y también prever aquellos escenarios que a partir de enero se van a mover. Tú planteabas muy bien el tema de la conflictividad social, que como bien decías, ahorita ahí está latente, pero ahí va a haber, en cualquier caso, un estallido muy fuerte, y no hemos escuchado de Jimmy Morales cuál va a ser la posición, si va a asumir un poco lo que hizo Otto Pérez Molina, en una posición casi policial, represiva en buena medida frente al tema de los megaproyectos, los proyectos extractivos, o si va a asumir un planteamiento de política pública más dialogante. Es un asunto, un cuarto aspecto, digamos, que hay que definir esa política. Por supuesto, y que de momento de eso no se ha escuchado, por lo menos yo no he escuchado nada. Hay un tema que me parece que es muy interesante, muy importante y diría que hasta trascendental para el próximo gobierno, y es la relación que vaya a tener el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente por la debilidad de la bancada oficial. No quiere decir que es bueno que hayan aquellas famosas aplanadoras, yo creo que esas fueron nefastas y creo que sirvieron para propiciar un poco todo lo que hemos vivido, pero el que llegue con una debilidad tan grande le obliga a que tenga que tener mucha cintura política para que, sin negociar al viejo estilo de corrupción de la clase política, pueda encontrar alguna manera para que el Congreso facilite su gobernabilidad. Claro, y ahí es donde se pone en el medio la frase esta de la vieja política, porque es ahí donde en el Congreso de la República muchos, llamémosle viejos políticos, o si no viejos, pero que sí, digamos, llevan a cabo ese tipo de prácticas nefastas. Si no viejos, por lo menos mañosos. Por supuesto, están esperando. Lo que ha asumido, digamos, los primeros rounds previos a la lucha concreta, han deparado que las bancadas del Partido Patriota, de la UNE, de Líder, que son las grandes en el Congreso y que van a jugar un papel entre chantaje, extorsión y oposición, están, como que dice, esperando de brazos cruzados a ver con qué viene Jimmy Morales.
pero en una posición donde estas bancadas están por arriba, digamos, y Jimmy Morales, ya sea con ejecutivo, con bancada, va a estar en una posición subordinada. Entonces yo creo que llega desde ya en esa posición donde hay una asimetría en las relaciones de poder con el Congreso, que implica que Jimmy Morales tendrá que no tanto fortalecer su bancada, porque eso significa aceptar transferencias, comprar voluntades y lo viejo, sino cómo generar procesos de negociación y de diálogo con actores fuera del Congreso, pero que le ayuden en la agenda legislativa. De eso vamos a conversar al continuar con la última parte de Enfoque. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final y las conclusiones de Enfoque de esta noche. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque. Esta noche hablamos sobre el tema del momento de transición que se vive en Guatemala, una transición entre un gobierno de transición, valga la redundancia, y lo que será el nuevo gobierno de Jimmy Morales a partir del 14 de enero. Renzo, nos quedan ya pocos minutos. Es interesante, digamos, Jimmy Morales llega... ya hablamos con una bancada muy pequeña, un partido prácticamente inexistente, sin ningún alcalde, o con muy pocos alcaldes, no recuerdo, 2 alcaldes, en fin, llega con una debilidad política significativa. Tampoco se puede decir como otros presidentes, otros gobiernos que llegaron con respaldo, digamos, del sector empresarial o de grupos de poder y de influencia importantes, incluso sociales en algunos casos. Él, en cambio, llega bastante aislado. Tiene, desde mi punto de vista, su único estandarte es esos más de 2 millones de votos que tuvo, pero que tampoco era que fueran gente fanática de Jimmy Morales, sino que lo vieron como la menos mala de las opciones en la elección, o la mejor, pero en la mayoría de los casos como la opción que era diferente a la clase política. ¿Cómo debería ser la relación de Jimmy Morales con la sociedad? ¿Cómo debería ser ese mensaje para fortalecer la fuerza que tiene él, que es su fuerza electoral? Porque si esos 2,5 millones de personas se le empiezan a voltear, se queda prácticamente solo. Claro, y ese escenario de que se le voltee una buena parte de ese voto que no fue a favor de Jimmy Morales, como él mismo lo ha reconocido públicamente, sino en contra de la competencia, yo creo que es un terreno muy resbaladizo. Es un terreno, digamos, muy aceitoso y que no solamente se puede revertir, sino que además puede hacerle perder muy tempranamente las otras posibilidades de amarre. Por eso mismo es fundamental lo que comentábamos, el tema de estas declaraciones sobre la verdad y los medios de comunicación, libertad de expresión y demás, porque los medios, la sociedad civil, tanto los grupos tradicionales de sociedad civil como los grupos que han emergido en los últimos meses, más el sector empresarial, por supuesto, pueden ser un buen colchón de respiro siempre y cuando Jimmy Morales pueda tener una buena relación, pueda mantener, digamos, por un lado, esa suerte de credibilidad que se puede tener sobre su gestión. Segundo, que pueda contribuir a restablecer la confianza sobre los que están operando en el gobierno en general, y pueda ser asertivo, porque el punto central, como ya mencionábamos, era que se esperan decisiones muy concretas, pero muy prontas, con mucha energía, y lo que comenzamos a ver ahorita es que él llega al contrario, con poca disposición a gobernar,
con poco entendimiento de a qué país y bajo qué circunstancias, y además con una suerte de tomar decisiones a la ligera y un poco lento. Entonces son como matices que habría que ver, que ojalá los puedan modificar en las siguientes semanas para que en enero realmente pueda comenzar a hacer un proceso. Para mí hay una palabra que es básica, es decir, ¿cuál es la impronta, el sello de la gestión de Jimmy Morales? Eso siempre lo hemos preguntado, pero a la etapa al final de los gobiernos, cómo se quieren ver, etcétera. Ahora hay que aquí está al revés, casi que la impronta es desde el principio y después lo va desarrollando. Y yo de momento, digamos, veo que en ese sentido no es algo que se esté preocupando. No sé si podría ser una conclusión, pero en términos generales lo que se mira es que hay bastantes debilidades de Jimmy Morales y su equipo en esta etapa de transición, pero tal vez la buena noticia podría ser que como tampoco está bajo el escrutinio enérgico todavía de la opinión pública, todavía tiene tiempo para corregir, todavía tiene tiempo para aprender, y no mucho tiempo, por supuesto, y todavía puede corregir algunas de las cosas que no ha hecho bien. Totalmente de acuerdo. Creo que este debería ser una etapa de aprendizaje súper rápido. Es decir, de comerse las cápsulas, pero tomárselas por montones, de lo que ya, primero, de cómo está el país, segundo, de los primeros embates a los que él ha estado directamente involucrado, que le sirvan como esa, digamos, como curva de aprendizaje, antes de que el conteo o la factura, digamos, en su contra comience a generarle, digamos, no réditos, sino al contrario, le permita generar, digamos, un proceso de déficit político muy fuertes. Entonces, yo creo que en resumen, estas siguientes semanas, ese siguiente, qué sé yo, casi que es mes y medio, debería aprovecharlo muy bien para evaluar esta suerte de tomar una pista, pero no tomarla con la certeza, con la contundencia que la ciudadanía está demandando, y que ahora en enero, digamos, no, si ahora en serio la cosa, sí voy a tomar decisiones, sí voy a gobernar, y la ruta estratégica que requiere este país es esta. Tenerla definida. Lo último, tal vez sería interesante ver si sirve como algo para ejemplificar las carreras de relevos. En las carreras de relevos, quien va a tomar la estafeta empieza a correr antes y el otro lo tiene que alcanzar y entregarle la estafeta, pero ya agarró ventaja, y eso es precisamente para tener mejores resultados. O sea que debiera tener una mayor participación ya en este momento él de esa transición. Totalmente de acuerdo. Y en otros casos el problema es que el corredor ha querido hacer esos como calentamientos y no lo han dejado ni siquiera entregar a la pista. Ahora la pista está totalmente despejada y inclusive el público le está diciendo, vaya a calentar, vaya a hacer esas, no una vuelta, sino si usted quiere, de 10, para que llegue al momento de agarrar la estafeta, llegue ya en caliente. El asunto es que no ha tomado, a pesar de que la cancha está lista, la pista de tartán está disponible, no ha asumido el reto de meterse al carril y comenzar a hacer ese proceso de un calentamiento, digamos, suena un poquito, digamos, caricaturesco, pero ese proceso de preparación fundamental. Muchas gracias, Renzo, gracias por tu participación. Estimados televidentes, creo que hemos tenido una visión clara de lo que se está dando, un proceso de transición en donde lo que destaca principalmente es la situación política y social en la que se encuentra el país. Una situación muy compleja, habría que agregar financiera, una situación muy compleja en donde los recursos del Estado primero han sido saqueados literalmente durante muchos años, pero particularmente por el gobierno anterior del presidente Otto Pérez y el Partido Patriota, han sido virtualmente saqueados. El país está en una crisis enorme, la estamos viviendo y la estamos viendo y la estamos sufriendo en los hospitales nacionales y en los centros de salud, pero la vamos a ver nuevamente dentro de muy pocas semanas y meses y días. La vamos a ver también en educación. Vamos a ver que va a haber una crisis como todos los años a principios del ciclo escolar, así que lo que tenemos por venir es complicado. Lo que se requiere ahora es de un liderazgo fuerte que debe provenir indudablemente del presidente electo, del presidente Jimmy Morales, quien debe asumir esa participación activa dentro del proceso de transición. Si no lo hace, si no participa, si no se empapa de todo lo que está sucediendo, si no toma el liderazgo nacional desde ahora, lo que vamos a ver es más de lo mismo a partir del 14 de enero a las 14, como tradicionalmente se dice. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche por Canal Antigua. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga cada hogar guatemalteco.